Entonces, a retomar la sesión de la tarde, hay una pregunta de aquí, de la Secretaría, que es los documentos que nos dejó el CERVEL, si se pueden distribuir a la prensa. Algunas personas de la prensa acreditada estaban pidiéndolo. Yo no tengo problema. No sé si alguien tiene una objeción, yo me imagino que no, es un cronograma, así que... y la sesión está... sí. ¿Podríamos autorizar filtrar los documentos nuestros? Eso. Sobre el punto que Gastón tomó a la ligera, igual quería reiterarlo, porque ayer a mí la prensa me preguntó sobre los documentos. Yo le dije que estos documentos eran de trabajo interno y me los enviaron por WhatsApp. ¿Quién? Periodistas. ¿En serio? O sea, tenían acceso a los documentos con los que nosotros estábamos trabajando. Entonces... Yo voy a ser más literal. A mí me dijeron, sí, nosotros tenemos el documento de la oposición, nos pueden hacer llegar el del oficialismo. Mi respuesta, ¿se la puedo mostrar a todos? No, paso, ¿no? Pero mantengamos el estándar ético que nos fijamos, eso está claro. Ya, reiterando eso, y justamente acabamos de hablar con la Secretaría de que este documento de plebiscito, dado que es un borrador y que sobre el cual vamos a discutir ahora, no lo vamos a pasar. Así que eso está claro y les pido a todos que el acuerdo que tomamos el domingo lo respetemos. Entonces, lo que habíamos quedado es a dar ahora un tiempo para la discusión de la nueva propuesta de redacción de lo que vamos a llamar el plebiscito de apertura. No sé si alguien... Voy a tomar palabras. Emilio. Por favor. Sí, gracias, Presidenta. A ver, primero me parece en general bastante bien el documento y celebro también su reducción en términos de la remisión a artículos más específicos de la ley de votación y escrutinio, en fin, y otras tantas, ¿no? Ahora, tengo algunas cosas que, por supuesto, quiero traer a la conversación, digamos. Miren, me imagino que lo de plebiscito nacional o plebiscito constitucional en el punto 1 es discutible. Me gustaría saber por qué, digamos. La Constitución de 1925 se aprobó a través de plebiscito constitucional, ¿no? Esa fue la expresión que se utilizó en ese momento para validar el texto que propuso Alessandri, digamos. Yo, en esta disyuntiva, creo que sería interesante que en este plebiscito, el de abril, habláramos de plebiscito nacional, y en el plebiscito de salida, el de referéndum, que es el que aprueba el texto constitucional propiamente tal, utilizáramos la expresión plebiscito constitucional, que es el que aprueba el texto constitucional propiamente tal, que ha desarrollado ya la Convención Constituyente o la Convención Constituyente mixta, ¿no? Para los efectos porque entiendo que, me imagino que están estas dos expresiones aquí porque algunos plantearon plebiscito nacional y otro plebiscito constitucional, ¿no? Pero sugeriría que el plebiscito de salida lo denomináramos plebiscito constitucional porque aprueba el texto constitucional propiamente tal. En cuanto al punto 2, no tengo mayores objeciones. Sí creo que sería bueno conversar o reflexionar, respecto al punto 3, no el punto 2. Respecto al punto 3, me parece un tanto excesiva yo entiendo que lo que se busca es que se entienda rápidamente de qué órgano constituyente estamos hablando, ¿no? Pero es un poco extensivo la explicación de la convención, una convención mixta constitucional integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios y parlamentarias en ejercicio. Me imagino el periodo de propaganda o la explicación de esto. Tal vez sea prudente evaluarlo. No estoy conclusivo. Entiendo el espíritu de que sea lo más fácilmente explicativo y comprensivo el voto, pero me parece que hablar de convención mixta constitucional puede ser una salida y lo propio de la convención constitucional más bien a secas.
Me parecen muy bien las remisiones más acotadas que se hacen en el punto 4 a la ley de votaciones y escrutinios, del sistema de inscripciones electorales y de partidos políticos. Yo no estoy convencido del punto 7. Creo que ese es un punto no pacífico y ya lo dijo el CERVEL. Yo tengo una interpretación y entiendo que no tengo por qué representar a nadie, estoy diciendo lo que yo pienso. Yo tengo una interpretación que el artículo 40 de la Ley de Partidos Políticos no da para el financiamiento de acciones o actividades electorales, tiene que ver con el financiamiento estamos hablando aquí del artículo 40, hace referencia a estos recursos que trimestralmente se le pasan a los partidos políticos para los efectos de su operación interna. Veo difícil... lo veo difícil jurídicamente porque me parece que es una interpretación extensiva del artículo 40, desde luego, y lo veo difícil desde el punto de vista operativo de la Realpolitik, en términos de si los partidos políticos van a estar disponibles para destinar recursos de su operación, de su funcionamiento, a esta acción, a esta tarea, ¿no? Es una cosa a abordar. Me parece perfecto el tema de los decretos exentos. Creo que eso nos ahorra varios potenciales problemas en la Contraloría. Eso es, Presidenta, mis observaciones o comentarios. Muchas gracias, Emilio. Cristina había pedido la palabra, después Sebastián. Gracias. Con respecto al nombre, si es plebiscito nacional o constitucional, la verdad me gustaría escuchar argumentos a favor o en contra. Me parece que plebiscito nacional cae por su peso, digamos, es un plebiscito nacional. Pero también podría ser constituyente, o sea, si es que quisiéramos ponerle otro adjetivo. Entonces me gustaría escuchar argumentos a favor o en contra de por qué no hubo acuerdo en la subcomisión. Me gustaría hacer una propuesta para el punto 3. Creo que enfrentar un voto que no tiene claridad en las primeras, como un branding, así que no tiene claridad en la opción a primera vista, no me parece tan adecuado. Me parecería más adecuado poner convención mixta, ¿verdad? Convención constitucional y abajo la explicación, en caso de que la persona no tiene claridad cuál es cuál, ¿ya? Esto, tal como lo presentaron en el documento los partidos políticos cuando llegaron a acuerdo. Y lo digo por razones prácticas, porque si yo me imagino tratando de hacer una campaña por una u otra opción y ponga la línea acá, o sea, es muy confuso, ¿verdad? Incluso hacer el trabajo, la opción es poner convención mixta, convención constitucional. Tenemos que discutir si es horizontal, si es vertical, ¿verdad? Para que la gente identifique claramente cuál quiere, y si no tiene claridad porque no tomó atención a la campaña o cualquier razón, puede leer abajo, ¿verdad?, las explicaciones de cada uno tal cual está en el documento de acuerdo de los partidos políticos. Y lo digo no solamente porque cuando la gente va a enfrentar el voto en la urna lo puede confundir, sino que también para la campaña es muy difícil de hacer campaña por una u otra opción si es que está de esa manera expuesto. Y también me llamó la atención el punto 7, ¿verdad? Para resolver el punto de cómo tener, o sea, quién va a ser la campaña de cada una de estas cosas, creo que tenemos que, de cada una de las opciones, y a quién se le entregaría dinero para hacer campaña, creo que nos tenemos que poner en la situación y simular un poco entre nosotros y conversar cómo vemos esto, ¿verdad? Porque a lo mejor de la UDI a el Partido Comunista están todos de acuerdo con una opción, y entonces cómo se reparten las platas entre los partidos políticos, o los independientes quieran hacer campaña y no tienen acceso a recursos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer creo que tenemos que quizás dedicarle tiempo especialmente a discutir el punto 7,
respecto a cómo financiar las distintas posiciones y a quién hay que financiar, ¿verdad? Y cómo se opta a esos recursos. No lo mezclaría, mi primera intuición en no mezclarlo con las platas que actualmente tienen los partidos políticos y tampoco a verlo como algo exclusivamente de los partidos políticos. No tengo claridad en este minuto cuál sería la mejor opción, pero me gustaría que dedicáramos un tiempo a discutir eso. Muchas gracias, Cristina. Sebastián Elwin. Gracias, Presidenta. Lo primero, yo tengo algunas, me parece un texto cercano o perfecto. Tengo algunas correcciones de... oye, es muy difícil esto. Perfecto. Quiero proponer o consultar si es que es posible que quizás algunas precisiones se hagan llegar quizás en un texto corregido con control de cambio. Hay algunas que no me gustaría darles, porque quizás la lata, creo que se dice 26 de abril de 2020, no del 2020, esa es la versión correcta. En el número 3, en la descripción de la convención mixta, la segunda I corresponde gramaticalmente a una O, en realidad, pero son cosas... son importantes, pero por eso se las menciono aquí. Creo que en verdad lo único que me parece realmente como que ayuda bastante a la comprensión es que gramaticalmente está integrada por dos partes iguales solamente, y esas partes son los parlamentarios y los miembros elegidos. Y la manera gramatical de distinguirla es que la I divide a las dos partes y los parlamentarios y parlamentarias en el género están distinguidas por una O, de que pueden ser tanto de una como de la otra. Los delegados. Ahora, estoy de acuerdo con lo que señala Cristina respecto en el sentido de que me parece bien el espíritu de definir ambas convenciones en el voto, en la cédula, pero buscaría una fórmula en la cual la denominación de cada uno se esté más representada. Una es la convención constitucional y la otra la convención mixta constitucional. Y eso puede ser de la manera que dijiste tú. Yo había pensado que puede ser la definición, o sea, el concepto, 2 puntos, su definición, por ejemplo. Me voy abierto a otras consideraciones. Esas en aras de que esto sea lo más autoexplicativo posible. Creo que sobre los puntos que se han puesto como divergentes, yo había sido inicialmente la idea de que esto se llamara plebiscito constitucional, pero creo que en aras de que esto sea autoexplicativo y que no pareciera prejuzgar en ningún sentido el resultado, me parece que el mejor nombre es plebiscito nacional. Nos incluye a todos, nos consulta a todos sobre una materia. Y el otro plebiscito prefiero que lo discutamos después, pero me parece una buena idea la de Emilio. Finalmente, sobre el punto 7, yo quiero proponer que el punto 7 lo eliminemos, ¿ya? Por lo siguiente, derechamente, o sea, estando de acuerdo con estas cosas que se han considerado, pero quiero además proponer eso en específico. No tanto, a ver, yo estoy de acuerdo en que los partidos políticos puedan gastar financiamiento si es que encuentran una manera legal de hacerlo, por supuesto, en esta materia, ¿no? Que quede en streaming eso, es una manera legal de hacerlo. No creo que existan mecanismos que se puedan idear de aquí a abril para establecer desde el CERVEL un sistema de financiamiento de organizaciones sociales, ¿ya? Se podrá abrir otros mecanismos que el gobierno podrá establecer, los partidos podrán establecer, etcétera, dentro del marco de lo legal se podrá hacer, pero creo que no nos corresponde a nosotros establecerlo. Y por tanto, ya que no vamos a señalar nada respecto a las organizaciones sociales y los partidos políticos ya tienen una legislación, no veo la necesidad de hacer una norma especial para los partidos políticos para efectos de este plebiscito. Creo que es antiestético, primero, respecto de cómo esta reforma va a ser presentada. Y segundo, creo que el precio de que no vaya esta reforma acá únicamente es que los partidos van a tener que hacer lo que siempre han hecho, que es reunirse con el CERVEL, que es identificar los ítems entre los cuales pueden hacer gastos que efectivamente sean considerados, algunos gastos después son rechazados y tienen que ir a discutirlos con el CERVEL, etcétera. O sea, que hagan la pega que siempre han tenido que hacer. Yo prefiero pagar ese costo
que es el de siempre, y no incluir una norma especial que pareciera estar simplemente favoreciendo el financiamiento de los partidos políticos a la campaña de este plebiscito. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, Sebastián. Claudia había pedido la palabra. Sí, en general concuerdo con lo que han dicho Sebastián y María Cristina. Quería simplemente enfatizar el tema del punto 3. En la primera elección de George W. Bush en el estado de Florida, hubo muchísima gente que marcó mal los votos y se puso en duda finalmente la elección presidencial por lo mal diseñado que estaba el voto. Y este es un voto raro, no es el voto al que estamos acostumbrados, donde van candidatos. Y es un voto raro que además tiene una frase muy larga. Entonces yo creo que es muy importante tratar de cumplir ambos objetivos, que esté la explicación, porque como se señalaba tiene que ser autoexplicativo, es decir, que esté la frase completa que aparece aquí, pero que aparezca algo así como una marca, que sea convención mixta y convención constitucional de manera muy destacada. Entonces yo creo que es muy importante darle un mandato específico al CERVEL de diseñar este voto de manera que no haya espacio para confusión, por ejemplo poniendo convención mixta y convención constitucional dentro de la frase que está aquí, pero quizá con mayúsculas y otro color o algo así, que permita claramente identificar, hacer campaña, como decía María Cristina, pero al mismo tiempo que no induzca confusión, que puede, como decía con la elección de Estados Unidos, causar consecuencias muy graves. Gracias, Claudia. David había pedido la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, yendo directamente, ya se han dicho varias cosas, así que tratar de ser económico. Respecto a nacional o constitucional, bueno, creo que se va encontrando algún acuerdo en torno a la expresión nacional. Esos son los términos que se utilizan, nacional, comunal. No conozco otros plebiscitos que están establecidos en nuestra normativa, por lo tanto parece ser lo más lógico. Y así evitamos nuevas interpretaciones o acepciones del término o nuevos adjetivos. Respecto del punto quinto, si yo entiendo que esta propuesta a la que llegaron ustedes, que se agradece el esfuerzo que está contenido todo en esta hoja y media, digamos, de un esfuerzo que requirió un tiempo, cuando hablamos de campaña electoral, ¿de qué estamos hablando de campaña electoral? Estamos hablando de la publicidad y propaganda que no va a estar financiada, por lo que yo veo en este texto. Si estamos hablando de campaña por los efectos de la ley de gasto, la ley de gasto no está referida entre las leyes a las que nos estamos remitiendo, por lo tanto deberíamos aclarar de qué estamos hablando. Respecto al punto 7, no veo cómo sea posible que nosotros le quitemos a los partidos políticos las atribuciones que establece ya la ley de partidos políticos. O sea, no veo cómo los partidos políticos podrían quedar marginados de tener una actividad en el plebiscito. Ustedes me dirán, nadie ha dicho eso, sí, pero es que de momento que uno dice que los partidos no pueden gastar ni A ni B, o sea, no van a tener financiamiento público tan expreso para la campaña o para el plebiscito, pero sí van a poder gastar de los dineros ordinarios, establezco una solución, una vía. No decir que no pueden gastar ni lo uno ni lo otro nos lleva ¿a qué? A que el gasto de los partidos, que evidentemente van a estar metidos en esta actividad porque su mandato para eso existen, va a ser informal. Yo creo que ya pasábamos esa vergüenza hace casi 2 décadas y me imagino que no la vamos a querer repetir. Por lo tanto, tenemos toda una normativa, tenemos una práctica en materia de límite, control y transparencia en el gasto que yo creo que no podemos dejar, no podemos eludir. Y por lo tanto, si la idea es no incurrir en nuevos gastos electorales para el fisco, para el erario, digamos, por lo tanto, los partidos no pueden estar marginados y podrán gastar de sus dineros propios. ¿Cómo lo harán? Y cuando digo propios, los dineros que le llegan vía fiscal o los dineros que los propios partidos puedan conseguir de sus cotizantes o aportantes o militantes, ¿no es cierto? Pero dejar a los partidos marginados del gasto electoral es ilusorio, porque van a estar en el plebiscito, por lo tanto van a incurrir en gasto. Lo otro sería mentirnos. Bueno, yo creo que ese es uno de los puntos más centrales que no deberíamos dejar de resolver en esta carilla y media. Gracias, presidente. Gracias, David. Gastón tiene la palabra y después Ernesto. Gracias, Isabel. Varias cosas, digamos, ¿no? Primero que nada, agradecer a los miembros del grupo, de la comisión, hicieron un espléndido trabajo. Yo creo que reúne muy bien la síntesis de lo que aquí se conversó y naturalmente
no pudieron ir más allá de las deficiencias propias de nuestra conversación, digamos, que están expresadas también muy bien en el documento, digamos, ¿no? De manera que lo primero es eso, ¿no? Agradecerles el tiempo y la dedicación. En general yo estoy de acuerdo prácticamente enteramente con el texto, digamos, creo que es una buena síntesis. Vamos tomando los puntos que aquí han salido y yo creo que podemos ir sobre la expresión plebiscito nacional y constitucional. Yo creo que hay una razón de práctica constitucional que se vincula con la idea de plebiscito nacional. No creo que sea algo complejísimo, digamos, y veremos, creo yo, el punto que tocaban ustedes dos en el sentido de que podríamos discutir este asunto respecto del último plebiscito de nuevo, pero yo en este caso tomaría lo que dice Sebastián y lo que aquí se ha sugerido y lo dejaría cerrado como un plebiscito nacional en este post, claro, y después discutiremos los demás, digamos, ¿no? Las demás situaciones. Después el punto que tocó la Claudia me parece muy relevante, ¿no? Creo que ha puesto el dedo en la llaga en un asunto de la máxima importancia pública, digamos, ¿no? Del plebiscito. El plebiscito, usaste una palabra que me dejó un poco turulato, digamos, ¿no? Voto raro, digamos, dijiste, digamos, ¿no? Y eso me lleva a la cuestión, digamos, de que el punto de fondo nuestro creo debe ser, y así creo que lo conversamos ayer, es que el voto debe ser lo suficientemente serio para que la gente no se confunda, digamos, ¿no? Efectivamente eso debe ser como lo peor que podría sucedernos es que comenzamos a recibir críticas que no las vamos a recibir antes, digamos, las vamos a recibir naturalmente después de que la gente vaya a la urna, digamos, se encuentre con esta cédula y diga no entiendo nada, digamos, ¿no? De manera que yo me tomaría el tiempo y la seriedad de preguntar a la gente que más sabe sobre este tema si esto induce o no algún error y me sometería un poco a ello, pero dejaría aprobada una cuestión como esta. En el siguiente sentido, digamos, ¿no? En el sentido de que si pusiéramos solo las expresiones Convención Constitucional Mixta y Convención Constitucional, yo creo que generaríamos una mayor incomprensión y colocarlos más abajo o separarlos va a inducir a más errores, digamos, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Pero me parece que la idea que han tenido ustedes, que se refleja en lo que conversamos ayer, me parece que no es mala, digamos, y de todas las ideas, esta me parece la menos compleja, digamos, ¿no? La menos, salvo que algún experto nos diga que en realidad estamos induciendo errores, digamos, ¿no? O que inevitablemente vamos a inducir algún error, digamos, ¿no? A lo mejor eso es inevitable también. Entonces, en ese sentido me sometería a una mayor fineza en el debate, pero en principio yo por lo menos aprobaría lo que ustedes han hecho, que me parece bien, digamos, en términos de avanzar en una cédula explicativa. Por último, a propósito del tema del financiamiento, digamos, yo daría no lo daría por aprobado el tema y lo pasaría a una segunda vuelta, digamos, ¿no? Efectivamente hay aristas en esta cuestión que a lo mejor no estamos viendo, digamos. David nos ha hecho una buena referencia, me parece, a lo complejo que significa o que implica suponer que los partidos van a utilizar sus ingresos corrientes, llamémoslo, en esto, digamos. No sabemos además si es justo que lo hagan así tampoco, digamos, ¿no? En fin, no quiero ahondar más en este tema. Yo lo dejaría un poco aparte y lo discutiría con más detalle, con un poco más de información relevante de contexto circunstancial, digamos, ¿no? Eso es. Gracias. Gracias, Gastón. Néstor, me ha pedido la palabra. Gracias. Primero, valorar el esfuerzo que se ha hecho de avanzar. Creo que ha sido súper positivo. Me sumo a lo que se ha ido generando. El apellido nacional refleja de una manera razonable lo que se quiere plantear en este plebiscito. Me gustaría seguir pensando si es que nosotros tenemos que avanzar más en la forma de diseño de la cédula o derivarlo más al CERVEL, como ha sido sugerido. Creo que las dos opciones son posibles de avanzar. Respecto del rol de los partidos políticos, yo comparto lo que se ha señalado acá de que
establecer un financiamiento especial de aporte público para esto, dado los plazos, dado otras restricciones, no pareciera ser el camino más adecuado, digamos. Pero sí creo que los partidos tienen un rol y en eso creo que tienen que poder hacer un esfuerzo en poder participar con los recursos propios. Tengo la duda, creo en la línea de lo que dijo Gastón, que uno le puede dar una vuelta adicional si es que son los recursos propios que recibe públicos o excluir aquellos, digamos, en la línea de lo que se ha planteado por David. Yo tendería a pensar que dejaría fuera los recursos públicos que se aporten a los partidos. Ahora, respecto al punto 6, creo que se hace un avance importante en términos de ir estableciendo criterios que recogen la conversación de la mañana, de que la asignación de los tiempos de la difusión, en este caso en franja, está asociada a las posiciones en los temas más que a los grupos que las representen. Y creo que ese es un punto súper relevante para efectos de informar a la ciudadanía adecuadamente antes de emitir sus votos en cualquiera de las dos cédulas. El mecanismo por el cual se implementa esto, que también creo que aquí hay una sugerencia, me parece interesante y creo que también podemos darle una vuelta adicional, pero creo que el texto planteado en lo que uno puede revisar hasta ahora es un avance súper positivo. Muchas gracias, Ernesto. José Francisco había pedido la palabra y después Gabriel. De acuerdo. Gracias, Presidenta. Estoy de acuerdo con los agradecimientos a los comisionados que trabajaron en esta propuesta articulada. En el tema del plebiscito, bueno, el artículo 15 establece, habla de los plebiscitos que establezca esta Constitución, en conformidad a esta Constitución, ¿no? La distinción de plebiscito nacional y comunal la hace la 18.700 para, digamos, distinguir ambos niveles en el artículo 27 a propósito de la cédula, en el 32 a propósito de la propaganda electoral, se refiere a la cédula, en caso del plebiscito nacional, toda esta regla que hemos estado hablando de cómo se distribuye el tiempo en la franja electoral gratuita que están obligados los canales de televisión abierta, el 32, inciso sexto, de la 18.700 establece esta idea del plebiscito nacional. Y la otra regla interesante que quiero llamar la atención a ustedes es el artículo 31, porque el 31 establece la regulación de la 18.700, la regulación de la propaganda y la publicidad. Yo creo que esto es interesante precisamente por las reglas del 5 y el 7 del texto que tenemos nosotros, en que se utiliza el concepto de campaña electoral, ¿no? Entonces, en el 31 se dice, se entenderá por propaganda electoral para los efectos de esta ley, y ahí se establece reglas sobre propaganda electoral. Y en el inciso segundo se establece la siguiente regla, no les quiero dar la lata, pero que me parece que es interesante, ¿no? No se entenderá como propaganda electoral la difusión de ideas o de información sobre actos políticos realizados por personas naturales. Tampoco lo serán aquellas actividades que las autoridades públicas realicen en el ejercicio de su cargo, ni aquellas actividades habituales no electorales propias del funcionamiento de los partidos políticos constituidos o en formación. Entonces va a ser bien decisivo la manera en que nosotros interpretemos esa última regla respecto a si los partidos políticos están habilitados o no, naturalmente, habitualmente, a cuestiones no electorales, digamos, ¿no? Es difícil creer que el plebiscito pueda ser entendido como algo no electoral. Entonces, yo estoy revisando el texto, pero me gustaría mirar, en el fondo, cómo conversa con estas definiciones legales que nos entrega la 18.700, y me parece que son bastante indicativas, digamos, ¿no? Así que las quiero poner sobre la mesa para que todos hagan el mismo estudio, sobre todo los abogados. Gracias, Presidenta. Gracias, José Francisco. Gabriel. Gracias, señor Presidente. Una sugerencia, dado que es una idea nomás, normalmente para las elecciones donde existen una muy grande cantidad de candidatos, la ley 18.700 establece que los candidatos se ordenarán, ¿no es cierto?, a través de letras y números,
Entonces, no sé, Pedro Pérez vote A3. Y si le colocamos un número a la Convención Constitucional y otro número a la Convención Mixta Constitucional para distinguir, es solamente una propuesta. Gracias, Gabriel. A ver, a modo de ordenar la discusión que hemos tenido ahora, están los temas de errores, motes, pifias gramaticales, que veámoslo después para meterlo en el texto. Sebastián apuntó algunos, yo ya mirándolo también me di cuenta de varios más. Y después algunos temas que hemos hablado que yo creo que sería bueno al menos llegar a algunos preacuerdos. Está el tema del plebiscito, de si hay algún consenso inicial de dejarlo como plebiscito nacional o solamente plebiscito, salvando la discusión que planteó Emilio en términos de discutir eso para el plebiscito ratificatorio. Gabriel, veo que tiene ahí algún punto especial. Sí. Déjame listar lo que tengo anotado. Entonces, está el tema del plebiscito, para el plebiscito solamente de apertura, para tenerlo claro. Después está el tema del diseño del voto, que tiene que ver con el punto 3. Ahí está lo que mencionó Cristina, lo que mencionó Claudia, ahora Gabriel y varios más, ¿no es cierto? Después están un tema que es el tema de qué se va a entender por algunos términos, incluyendo, por ejemplo, campaña electoral, que está planteado en el número 5 aquí de la propuesta. Y después hay dos temas que me parece que yo creo que vamos a tener que mirar o darles algunas vueltas más en términos de discutirlo, mirar otras normas, como señaló José Francisco recién, que tienen que ver con la del número 7 y con la del número 6 y con la del número 7. Entonces, quizás podemos avanzar por mientras en aquello que tenga que ver con el plebiscito y el diseño del voto. Obviamente todo lo que sea aquí es preacuerdo y todo esto lo vamos a volver a revisar. Gabriel, tú tenías un planteamiento. Sí, por su intermedio. Referente a la definición de la propaganda electoral en materias electorales, también la ley da una definición de propaganda electoral para los plebiscitos. Entonces, y dice que esta también está regulada por la ley. Y específicamente dice que en el caso de los plebiscitos se entenderá por propaganda aquella que induzca a apoyar alguna de las proposiciones sometidas a la consideración de la ciudadanía. Entonces, de cierto modo está regulado y podemos aplicar las normas generales en materia de propaganda electoral en la medida que éstas induzcan a la ciudadanía a una u otra cuestión. Eso. Sobre dejarlo definido por orden solamente de cómo está en la propuesta, el tema de plebiscito, al plebiscito nacional. ¿Hay acuerdo? Lo vamos a dejar entonces como un acuerdo de la sesión de hoy día, obviamente, reitero, revisable en las sucesivas revisiones que haremos del documento. Y luego, sobre el número 3, sobre el voto, ahí las propuestas están, ¿no es cierto?, en cómo, creo que tienen que ver más bien con el diseño del voto, y no sé si alguien quisiera plantear algo nuevo respecto a lo que se ha dicho. Perdón, para tomar la palabra, Emilio, Cristina, Sebastián. Yo reitero lo que dije. A mí me parece que, entendiendo el espíritu con el que se redactó esto, que es que sea lo más fácil de entender. Y a propósito de lo que se ha dicho, mira, convención mixta constitucional, y después explicar abajo qué es lo que es, o convención constitucional y después explicar abajo qué es lo que es, yo creo que eso puede generar más desorden. A mí me parece, por supuesto esto va a requerir mayor publicidad, explicación, propaganda, es verdad, pero creo que convención mixta constitucional y convención constituyente sería lo más limpio para los efectos del voto, ¿no? Insisto, no es que tenga una posición concluyente, porque, reitero, entiendo que lo que se quiere es explicar, que el ciudadano, que el votante sepa por qué está votando, pero me lo imagino en términos prácticos en el voto, ¿no? Eso es lo que digo. Perdón, Cristina.
Sí, siguiendo lo que dice Gastón, ¿por qué no hacemos 2 propuestas y le pedimos al CERVEL que se pronuncie sobre esas 2 propuestas y mañana cerramos el capítulo, digamos? O sea, lo único que yo veo que si seguimos la idea de nuestros redactores de subcomisión es que si seguimos con la frase larga, yo haría un quiebre, pondría Convención Constitucional, 2 puntos y es lo siguiente, en negrilla y bien destacado, digamos, para que se sepa que ahí está. Pero, bueno, es que después podemos hacer la apuesta de qué va a decir el CERVEL, pero pero quizás hacer 2 o 3 propuestas para el CERVEL y que ellos nos digan cómo se vería mejor el voto, a lo mejor una simulación de voto, y ahí lo redactamos como es mejor. Digamos. Sebastián Elwin. Entonces, hay un problema. Sí, respecto a lo que se está discutiendo, yo sugiero que yo no sé si pasarle al CERVEL la decisión y además ponerle 2 alternativas, porque van a tener que consultar y, en fin, yo sugiero lo último que dijo Cristina, es decirles que nos diseñen un voto con estas preocupaciones. ¿Y cuáles son las preocupaciones? Es que tiene que ser explicativo, 2, que tiene que tener un número, creo yo, como bien decía Gabriel, 3, que tiene que no tener una nota a pie y después ir. Entonces yo haría esa sugerencia para escribirlo después viendo cómo es el voto que nos gusta. Sebastián Elwin, ahora sí. Gracias. En la línea que decía anteriormente mi tocayo, yo quería hacer una propuesta. Yo le diría al CERVEL que nos diseñe un voto, pero ojalá con una propuesta que nosotros creamos que sea la cercana a la definitiva. Y ojalá podamos tener inmediatamente y tener la respuesta del CERVEL para darnos cuenta si hay algún error que quisiéramos corregir. Entonces, intentaría igual producir un texto en ese sentido lo más pulcro posible. Yo les propongo, si quieren seguir el texto del punto 3, en relación a la Convención Mixta Constitucional, yo tendría, cuando dice una debajo de la otra, con las expresiones destacada, abre comillas, elimina el una, creo que el una es el artículo que está de más, con mayúscula luego, o sea, la primera letra, ¿no? Convención, mayúscula, mixta, mayúscula, constitucional. Cierre de comillas. Y a continuación, sin destacados, no sé si es necesario mencionarlo, pero bueno, sin destacar, abre comillas, integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio. Cierre de comillas. Y, a su vez, también destacado, si es que estaba bien la redacción anterior, abre comillas, eliminar el una, nuevamente mayúscula, convención, mayúscula, constitucional, cierre comillas, y a continuación, abre comillas, integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente, a fin de que el elector pueda marcar su preferencia. Si se entiende bien lo que quise hacer, simplemente es separar el concepto del órgano de su, no es su definición en realidad, es su modo de integración nomás, pero que es al menos lo que está más claro, eliminando los artículos 1, que creo que son innecesarios, y dejándole en claro el ver que el concepto tiene que ir de alguna manera destacado en el voto, a diferencia de la definición que podrá ir en una letra simple. Eso, si quieren, después lo puedo enviar con esa propuesta, si es que estuviese aprobado. Muchas gracias, Sebastián. José Francisco había pedido la... entonces Gastón había pedido la palabra. No, muy breve, digamos, comparto, yo mandaría al CERVEL tal vez 2 o 3 alternativas, digamos, a ver cuál le parece más apropiada, digamos, una como está, otra como ha sugerido Emilio y otra como está conversada aquí, de tal manera que nos digan cuál es técnicamente la más correcta, digamos, desde el punto de vista, le diría, eso sí, desde tal o cual punto de vista, el punto de vista de que los electores cometan los menos errores posibles, digamos, induzcan lo menos posible el voto, etcétera.
Eso no nos obliga, naturalmente, pero sí es una sugerencia o consejo razonable. Me parece que eso es... Ahora, lo que sí yo no pondría bajo ningún concepto es números ni letras, digamos. Los plebiscitos tienen que tener esa igualdad absoluta, digamos, ¿no? No puede ser A, no puede ser B, no puede ser número 1, no puede ser número 2, porque eso induce a confusión en el plebiscito. Las dos opciones son igualmente legítimas, digamos, ¿no? En ese punto yo creo que no estaría de acuerdo con ustedes si están en esa proposición, digamos, ¿no? Pero creo que no es... yo creo que eso introduciría un elemento muy confuso, digamos, ¿no? Así que yo eso me opondría, digamos, ¿no? A eso. Pero en lo demás, perfecto. En aras de tratar de avanzar, y quizás esto es más una interpelación a Emilio, me parece que en general hay un cierto acuerdo, no de todos, pero de varios, de tener en algún u otro diseño una explicación abajo de Convención Mixta Constitucional y Convención Constitucional. Eso sería una alternativa, viendo cómo destacamos, puede ser la propuesta de Sebastián u otra, y la otra sería la propuesta de Emilio de tener solamente los dos conceptos sin la explicación abajo, ¿no es cierto? Para efectos de qué propuestas podemos consultar con el CERVEL y chequearlo con ellos. Estamos, salvo que alguien mantenga... Es que yo tengo una severa duda respecto a la propuesta de Emilio. Si es que entiendo bien, es solo decir Convención Mixta Constitucional. Pero eso es una confusión. Porque... Pero estoy viendo, es solo decir eso. Y nada más en el voto. Sí, yo creo que a mí me costó subirme al carro de la lógica de qué significa una convención mixta y qué significa una convención constitucional a la seca. Entonces, a mí me parece que en aras de la sencillez, en áreas de la información, yo esa posición creo que lo único que va a generar es que las personas se confundan y terminen votando por una cuando querían votar por la otra. Entonces, alguna explicación bien diseñada, pero tiene que estar ahí mismo. Eso yo creo que es una cuestión que debiéramos... Emilio, por favor, aprender. Mira, yo no... Oye, esto para mí es... No. Bueno, eso es pensar que el elector no va a tener ninguna información ni va a tener ninguna claridad de la elección por la cual va a optar. Y entiendo, si yo entiendo, Sebastián, el espíritu con el que tú quieres hacer la explicación, yo creo que a veces sobreexplicar en un voto puede ser más confuso, puede generar más... todo el mundo va a estar hablando de este proceso plebiscitario de aquí a abril, y va a haber propaganda, y va a haber... No veo... Mira, preguntémosle que el CERVEL nos dé los formatos y veamos qué pasa, ¿no? No tengo una opinión, no es que yo te diga, oye, ¿sabes qué? No, tiene que ser esto y si no, nada. Pero no le encuentro una... Es como... A ver, ¿por qué partes de la premisa, o por qué partir de la premisa que no es capaz de ser autoexplicativo esa opción para el elector cuando vamos a tener todo un periodo en que vamos a estar explicando qué es lo que es la convención constitucional y qué es la convención mixta, ¿no? Eso. Pues, un segundo. Ya. Sí. Breve intervención. Sí, muy breve. Lo que pasa es que yo creo que va a pasar lo mismo que nos sucedió hoy día con el CERVEL, que toda la lógica de la discusión gira en torno al apruebo o rechazo. Y cuando alguien aquí le hace la segunda pregunta, es decir, bueno, ¿qué opina de la segunda pregunta? Creo que fue Ernesto, no lo habían pensado. Entonces creo que toda nuestra deliberación en estos meses va a ser sobre el apruebo y el rechazo, y sobre el mecanismo es una cuestión más oculta. Por eso creo que el voto debiera intentar... Pero son dos cédulas. Pero, moción de orden, Ernesto tiene pedida la palabra y después David. Emilio, ¿te quiere inscribir? Sí, yo quisiera reafirmar que la poca conveniencia de poner solo el nombre. Creo que como van a correr en campaña dos preguntas distintas, no va a tener el nivel de nitidez de información que quizás Emilio tiene en mente. Porque quizás lo de la prueba y desapruebo va a ser más fácil de procesar, lo otro no tanto. Y creo que la forma que ha planteado Sebastián,
en términos de que es en el fondo hacer más evidente o el destacar en negro. Me da lo mismo la fórmula y uno la puede revisar, pero quiero tomar el principio de decir destacar el convención mixta constitucional y convención constitucional con su breve explicación, porque no es tan larga ni siquiera como está definido en el acuerdo. De hecho, es la redacción que está. Creo que cumple razonablemente con un nivel de información necesaria para un proceso complejo. Si uno revisa cédulas de otros plebiscitos, referendos y otras decisiones, hay sí, no, hay textos más largos. Esto no creo que sería una anomalía total. Y creo que cumpliría de mejor forma con explicar y que la ciudadanía pudiera pronunciarse informadamente. Gracias, Ernesto. Tiene pedida la palabra David y luego Pamela. Yo lo que creo que estamos extendiéndonos un poco con los argumentos tan más o menos dados y que deberíamos optar como una cuestión de orden si vamos por un voto explicativo o vamos por un voto simplista del estilo, no lo quiero decir en sentido peyorativo, un voto más simple en la línea de lo que dice Emilio, porque podemos estar acá 2 horas sobre lo mismo. Yo particularmente soy, y recojo lo que decía Ernesto, votos hemos tenido variados, votos muy explicados, que de otras épocas que no queremos traer a colación, y votos bastante breves, digamos, pero lo que tenemos arriba de la mesa es una opción que por lo menos a mí me satisface, digamos, que cumple ambos objetivos. Y el voto, una de las características es que sea informado. Y creo que cumplimos mejor un voto informado del tipo que han propuesto acá la comisión. Gracias. Pamela y después Emilio. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que gran parte de la conversación que hemos tenido desde que nos reunimos con el CERVEL con respecto a este punto del voto es que tenemos un trabajo que hacer con respecto a clarificar que en el plebiscito de entrada, porque esto es bien innovador, que en un plebiscito de entrada hayan 2 preguntas, en el fondo vamos a tener 2 cédulas, si aprueba o rechaza la idea de nueva constitución y además del órgano. Entonces me parece que la fórmula que proponía Sebastián Elwin de poder clarificar bien la alternativa y además hacer la definición es un punto donde debiéramos tratar de avanzar. Pero creo que también, y en aras de lo que conversamos la mañana con el CERVEL también tiene que cumplir una función de educación cívica, ¿ya? Y pueden destinar recursos, ¿ya? Así también los partidos políticos y otras instancias, y creo que este es un tema que va a requerir esa conversación, ¿ya? Entonces creo que también a lo mejor se le podría solicitar al CERVEL y a las distintas instancias públicas que expliquen bien los conceptos para que la ciudadanía vote lo más informada posible. Creo que eso es importante. Pamela, Emilio. Y mira, insisto, esto no es para mí de vida o muerte. Aquí todos los comisionados están en la lógica de que el voto sea lo más transparente posible, autoexplicativo, y coloquemos varias líneas, frases, información, fotos, dibujos, colores, me voy a plegar a esa opción. No hay ningún inconveniente. Claro que funcionamos por consenso. Entonces, ¿les parece como un preacuerdo enviar una propuesta inicial de diseño de un voto o 2 votos? Una cosa, tampoco, creo que es imprescindible que no tenga números, ni letras, ni nada de eso. Perdón, espera. Entonces, al tiro, Sebastián, ¿les parece mandar al CERVEL una propuesta inicial, a ser revisada por supuesto, de una propuesta de diseño de un voto en los términos más o menos que hemos conversado aquí, que podemos revisar después? Sebastián. Solo quiero hacer una prevención. Estoy de acuerdo con el acuerdo, quiero complementar en el sentido, entiendo que es solo uno, yo le enviaría solo uno. Creo que No ¿sí? el de la primera pregunta, solo el de la segunda. Solo uno, sí. Solo un texto. Solo un texto. Es lo, Sí, Emilio, no 2 opciones. Sí, eso, no 2 opciones. Creo que el CERVEL no tiene posibilidad de sugerirte mucho porque tiene que estar definido o no tiene que estar definido. No le corresponde a ellos, no les pondría yo esa presión ni a nosotros mismos esperar la respuesta. Lo segundo es, yo intentaría, siempre que sea posible, que hoy día nosotros este tema lo podamos zanjar, al menos en la medida, no tallado en piedra, en la medida en que
podamos ya entregar algo, mostrar algo que está avanzado de esta comisión. Creo que para mí ese es un objetivo de hoy día, de que este documento pueda ser algo ya mostrable. Esa es mi opinión. Y por tanto, enviaría una redacción que, si bien puede estar sujeta a una revisión posterior después de lo que diga el CERVEL, de todas maneras sea parte hoy día de la propuesta que queda por zanjada preliminarmente el día de hoy por la comisión. Teniendo esa prevención, yo estoy de acuerdo con la consulta al CERVEL. Sí. Sacando el punto 7 para una posterior revisión o lo que parezca pertinente. Quiero someter la propuesta de Sebastián a la mesa y creo que en general, como conversamos antes, hay el punto 7 queda todavía muy en el aire, hay que revisar muchas cosas, y que consideremos la propuesta en el entendido que es sin el punto 7 en el documento. Ernesto. Sí, solo a mí yo siento esto muy avanzado, pero como algo comentaba con algunos de ustedes, a mí me gusta poder revisar y leer con más calma antes de fijar posición. Por lo tanto, preferiría no tomar acuerdo de que lo tomemos como un texto ya avanzado. Porque, ¿saben? Porque se lo explico, quiero explicar mi mirada. Cuando uno comunica a la opinión pública un texto que tiene avance, eso ya significa Entonces, y creo que para el trabajo, como hay aspectos todavía en desarrollo, en el fondo, si uno quisiera revisar después cualquiera de estos temas, es menos la libertad. Yo prefiero tenerla, y por eso habíamos acordado ayer también tener la mirada global. Yo prefiero tener eso. Sin perjuicio, yo no tengo inconveniente en esto de que uno pueda decir se ha trabajado en esto, hay estos borradores. El punto que entiendo que planteaba Sebastián era más que nada la mirada de acuerdo sobre el tema. Sobre eso yo pediría que no. En lo personal, libertad para que se pudiera... Perdón, David tiene pedido la palabra. Sebastián, ¿tú crees? Sobre el punto 7, que lo estamos postergando un poco, y si me repito en algo les pido excusas, pero primero, que los partidos puedan participar de una campaña, el plebiscito, como queramos llamarlo, haciendo publicidad, propaganda o transmitiendo ideas, creo que no está en discusión. Primera cosa. Segundo, que las fuentes de financiamiento hoy día no son otras que las de los cotizantes o afiliados, los aportantes terceros, no integrantes de los partidos. Y fondos públicos, tampoco hay discusión, no hay otras. Yo lo que yo entiendo del debate aquí, que algunos están pensando en que no deberíamos nosotros establecer una carga extra al Estado, estableciendo aporte público para el plebiscito. Si no es así, corríjanme. Por lo tanto, está bastante circunscrito lo que le vamos a ir a dar vuelta. Lo que le vamos a dar vuelta es si queremos o no aplicar las normas que hoy día rigen las campañas electorales, porque no hay campaña, repito, sin gasto. Y hoy día el gasto tiene requisitos, lo discutimos arduamente más de 1 año y medio en el Congreso hace un par de años atrás, en términos de que hoy día tiene un estándar, y ese estándar no puede ser menos, y por lo tanto creo que el punto 7 está bastante circunscrito. ¿Hay financiamiento público? No hay financiamiento público. Si no hay financiamiento público, los partidos no pueden estar vedados de participar, y por lo tanto no queda otra alternativa que utilicen los fondos ordinarios. Gracias. Sebastián y después Cristina. Breve, para ir cerrando. Yo entiendo la prevención de Ernesto y por tanto no voy a insistir en el tema. Sí, quizás te consultaría o haría un llamado general a que quizás en otra sesión, por ejemplo mañana, podamos tener algo que se pueda mostrar con la única función, al menos mi interés, es demostrar. Yo creo que esta comisión ha logrado avanzar. Yo soy un optimista respecto del trabajo de esta comisión. Entonces, me parece muy importante que la sociedad, también la ciudadanía, pueda tener ese optimismo, pueda compartirlo. Si es que es posible solamente, yo creo que lo es. Por tanto, entiendo perfectamente que el día de hoy eso no sea posible y intentemos que hagamos el esfuerzo para el día de mañana. Y sobre el punto 7, yo solo decir que comparto exactamente lo que dijo David, pero llego a la conclusión quizás contraria. En el sentido, yo lo veo tan bien circunscrito que lo encuentro innecesario de incorporar en esta reforma constitucional. Yo entiendo quizás esto, la presión que pueda existir, o sea, lo fácil que haría, pero haría el esfuerzo de no incluirla por las explicaciones que podría significar hacia la ciudadanía de incorporar una norma especial para estos efectos solo en este tema,
que favorece el gasto que realizan los partidos políticos en favor de esta campaña. Así que por esas mismas razones yo lo mantendría mi posición. Yo quiero preguntar desde que estamos en una situación bien especial, ¿verdad? Los plebiscitos, entonces, ¿está excluido de la mesa no disponer de un fondo especial para esto? Porque veo difícil, ¿verdad?, que se pueda hacer una campaña sin fondo, eso está claro. Está fuera de duda porque sacarlo de los gastos ordinarios de un partido político también es complejo, ¿verdad? Entonces, si veo que hay como traba, entonces hay que buscar una tercera solución. Y eso es lo que yo, o sea, para que lo pensemos, no para que lo decidamos ahora, porque sigo insistiendo, hay que ponernos en la situación que implica hacer campaña por cada una de las opciones. ¿Quién va a ser la franja, por ponerlo de alguna manera? ¿Con qué recursos va a ser esa franja? ¿Ah? Eso. Arturo. Gracias, presidenta. Junto con saludar a todos, hago una primera intervención en este punto en particular, porque además quiero dar una noticia que está sucediendo en este instante, que es que acaba de ser presentado un recurso de protección en la Corte de Santiago contra los firmantes del acuerdo político. Y aparentemente es bastante extenso y tiene peticiones, ustedes imaginarán. Una serie de personas, no he alcanzado a leer instituciones, personas, y contra todos y cada uno de los suscriptores del acuerdo político, ¿no? Entró hace pocos minutos. Entonces, ¿a qué me lleva esa reflexión? Desde luego les puedo confirmar rápidamente si hay una orden no innovar pedida, probablemente la hay. La Corte tiene la costumbre sana, a mi juicio, de no anticipar decisiones de fondo sin escuchar a la otra parte, que serían todos y cada uno de los suscriptores del acuerdo. Pero eso junto con ponernos en relieve lo delicado y sensible y frágil que es todo esto, nos lleva también a pensar que el tema del financiamiento público para el plebiscito tiene una connotación especial hoy día. Envuelve una especie de esfuerzo patrimonial en momentos que hay toda una idea de financiar la agenda social, donde los parlamentarios están reduciendo sus remuneraciones, donde los ministros de Corte están siendo afectados por proyectos de ley que avanzan reduciendo remuneraciones. Creo que la idea de utilizar financiamiento público para el plebiscito puede exponernos a una crítica ciudadana especialmente sensible. Le hago la reflexión por lo que acabo de saber y además por el contexto general. Les voy a mandar copia del recurso para que lo podamos estudiar los profesores y abogados presentes. Ya, entonces, solo para recapitular, tenemos el preacuerdo de dejarlo como plebiscito nacional, el de enviar el diseño del voto en los términos conversados al servicio electoral, y queda pendiente el tema del financiamiento público, darle las preguntas que señaló Cristina, las que varios han planteado aquí, lo dejaría pendiente para mañana. Si no hay más cuestiones sobre este asunto, como habíamos conversado, creo que sería bueno pasar a la segunda parte de la sesión de la tarde, que tenía que ver con normas comunes a las convenciones. Es decir, yo sé que ayer habíamos dejado algunas preguntas sobre la convención mixta, voy al tiro, pasar a normas comunes y... No, plebiscito ratificatorio no alcanzamos a avanzar en la subcomisión, así que no tenemos propuesta para someter a la mesa, esa queda pendiente. Y lo otro que quería plantear es que sobre este texto que la subcomisión sometió a la mesa pudiésemos arreglar al menos, por ejemplo, los temas gramaticales y temas de ese tipo que... exacto, el punto 7 está pendiente. Si alguien tiene algo más sobre este punto... si no, yo propongo un receso de 5 minutos antes de volver sobre la segunda parte. Sebastián. Yo tengo una consulta. ¿A qué se refieren, quizás no significa nada, los paréntesis que están en los puntos 6 y 7? Los paréntesis era específicamente porque sabíamos de que iban a
a plantear muchas dudas y entonces, al igual que, por ejemplo, plebiscito nacional o constitucional, eran temas que en la subcomisión anticipábamos que íbamos a tener dudas, no así, por ejemplo, que fuera el Tribunal Calificador de Elecciones. En eso, adentro de la subcomisión, llegamos a un consenso rápidamente. Perfecto. Perdón, solamente para recapitulemos, ¿les parece? A las 6 partimos. Sí. Partimos. Gracias.